Una niña de 14 años llegó a una comisaría de policía de Hong Kong en mayo de 1999. Dijo a las autoridades que la perseguía el espíritu de una anciana que había sido torturada hasta la muerte y atada con cables eléctricos durante varias semanas. La policía encontró esto curioso, pero terminó ignorándolo. Pensaron que, por ser una adolescente, no era más que un sueño en la cabeza de la niña. El problema fue cuando dijo que este fantasma era en realidad el espíritu de una dama a la que ayudó a matar. La historia que circula en Internet sobre el asesinato de Hello Kitty, o el asesinato de Hello Kitty, es un caso real y macabro de crimen ocurrido en Hong Kong en 1999 que involucra a una joven llamada Fan Man-yi. Fue secuestrada, torturada y asesinada por 3 hombres vinculados al narcotráfico, y el caso recibió su nombre porque, tras la muerte de Fan, su cráneo fue escondido en una muñeca de Hello Kitty, uno de los detalles más inquietantes del crimen y que conmocionó opinión pública de la época. La historia de hoy tiene como protagonista a Fan Man-yi. Nació en 1975 y su vida desde el principio fue muy difícil. Cuando era niña, fue abandonada por sus padres, lo que debió ser súper traumático, y vivió en un orfanato para niñas en Ma Tau Wai, en una ciudad llamada Kowloon. Vivió en este orfanato hasta los 16 años, porque creían que una persona de 16 años ya era capaz de trabajar y mantenerse por sí misma, y por eso los orfanatos no permitían que los adolescentes mayores de 16 años siguieran viviendo allí. Lo que sucedió después tuvo muchas consecuencias en la forma en que las autoridades trataron a Fan Man-yi cuando fue desalojada del orfanato. Era joven, necesitaba dinero, no tenía apoyo, no tenía familia y estaba en la calle, sin hogar. Comenzó a tener contacto con las drogas y a prostituirse para ganar dinero. Y fue allí donde en mayo de 1996, con 21 años, conoció a su marido. También era una persona con adicciones, especialmente a las drogas. Empezaron a vivir juntos. 2 años después, en 1998, tuvieron su primer y único hijo. Los vecinos, en ese momento, estaban acostumbrados a despertarse en las primeras horas de la mañana con gritos provenientes de sus casas, y muchos de estos gritos se debían a violencia doméstica. Solo a partir de ahí podemos entender el nivel de relación que tenían. Debió ser algo completamente abusivo, enfermizo y tóxico, y todavía había un niño pequeño en medio de todo esto. A los 23 años, Fan Man-yi consiguió un trabajo como anfitriona en un club nocturno. Fue en 1997 que, mientras trabajaba en este club nocturno, conoció a un hombre llamado Chan Man-lok. Este tipo era una persona terrible. Era un proxeneta y traficante de drogas de Hong Kong de 34 años. Por otro lado, Fan Man-yi, como ya sabemos, era drogadicta. Entonces, desde el principio tuvieron algunas cosas en común y terminaron formando una amistad allí. Muchos consumidores de drogas tienen muchos problemas con el dinero. Mantener una adicción es muy costoso y este fue el caso de Fan Man-yi. No era una heredera, sino todo lo contrario, y por eso estaba muy endeudada y necesitaba encontrar dinero. Fue entonces cuando, el 17 de marzo de 1999, tuvo la brillante idea de robar ¿a quién? Por supuesto, Chan Man-lok, la peor persona que conocía. Ese día su cartera tenía unos $2,000, lo cual era mucho para ella. Lo peor de todo fue que, cuando se dio cuenta de que le habían robado, supo exactamente quién lo había hecho, pues en ese momento estaban en el prostíbulo, dentro de una habitación, solos. Entonces no había mucho que descubrir, ¿verdad? Estaba claro que era ella.
Como era un tipo involucrado en el narcotráfico y la mafia, sabía exactamente qué hacer en una situación como esa, y astutamente le dio la vuelta a la situación. Hizo que Fan Man-yi le devolviera los $2,000 y le dijo que por eso le debía otros $10,000 en intereses. Terminó recibiendo $2,000 muy rápidamente y fue a dárselos. Pero cuando vio esa cantidad de dinero, no le importaron los $2,000 y preguntó cuándo recibiría los 10,000 restantes. Ella dijo que no lo había conseguido, pero que necesitaba más tiempo para ahorrarlo y pagarle, ya que era una cantidad de dinero muy grande y no sabía ni por dónde empezar. Al escuchar esto, Chan Man-lok quedó súper insatisfecho, porque quería ganar ese dinero fácil, pero lo dejó pasar y fue a encontrarse con dos amigos ese día, Leung Shin-cho, de 27 años, y Leung Wai-lun, de 21. Estos amigos, de hecho, eran más secuaces que amigos. Entonces, ¿qué hicieron los tres? Se les ocurrió un plan para vengarse de Fan Man-yi, ya que ella estaba en deuda con Chan Man-lok. Fueron a su casa, entraron a la fuerza y la secuestraron. La intención de los tres con esto era hacerle pagar lo que debía mediante favores sexuales, ya que era prostituta. Pero no contaban con el hecho de que, poco después, este plan empezaría a salir terriblemente mal. Quiero decir, mucho más equivocado de lo que ya estaba. Los tres formaban parte de una mafia llamada Tríada de Hong Kong, o Tríadas Chinas. Actualmente, las Tríadas Chinas de Hong Kong y Macao tienen como principales fuentes de ganancias los delitos de cuello blanco, el contrabando y el fraude en el juego. En el momento de lo ocurrido, también eran muy famosos por delitos de extorsión, espionaje, asesinato, tráfico de armas y prostitución. Son grupos mafiosos súper peligrosos, con jerarquías y códigos de conducta súper estrictos. Hay varias tríadas en Hong Kong con mucho poder e influencia. Después de secuestrar a Fan Man-yi, la llevaron a un apartamento muy curioso en Hong Kong. Tenía 5 habitaciones, era muy grande y sorprendentemente, completamente decorada con Hello Kitty. Era absolutamente de todo, cortinas, peluches, ropa de cama, todo, desde Hello Kitty. Pero aún con esta linda propuesta de decoración, el lugar estaba asqueroso, muy sucio, completamente vandalizado, un horror. Creo que esto hace que el lugar sea aún más aterrador. El primer día de su secuestro, Fan Man-yi fue fuertemente golpeada por los tres, fue violada, abusada sexualmente y gravemente herida. Chan Man-lok, que ya había aumentado la multa 5 veces, parecía insatisfecha con todo esto y la aumentó aún más, lo cual no tenía sentido porque nunca podría pagarla. Lo que pasó fue esto. Como allí ella era completamente vulnerable, la usaron para desahogar todo lo que sentían. Todo enfado, toda frustración, todo. Y ella no tenía absolutamente nada que ver con lo que vivían y sentían. Pero cada vez el abuso empeoró, convirtiéndose en tortura y sadismo. Y fue en ese momento que Chan Man-lok comenzó a salir con una niña de 13 años. Sí, Melody, esa chica de la que hablamos al principio del episodio. A menudo llevaban a Melody a este apartamento donde estaba Fan Man-yi y ayudaban a torturarla. Una de las cosas que hicieron fue derretir una pajita de plástico y dejarla gotear sobre el pie de Fan Man-yi, formando muchas burbujas. Cuando se cansaron, le quemaron los pies y encima los golpearon. Le pusieron aceite de pimienta en las heridas y también le hicieron beberlo. Además de todas estas cosas, la obligaron a sonreír y decir que estaba feliz. Y si no fuera convincente, la lastimarían más aún. En muchas de estas torturas, Melody también participó, pero por razones del acuerdo legal que firmó, no se pudo revelar lo que hizo. Aún así, eran cosas muy serias y muy pesadas, sobre todo si imaginamos que ella era una niña en ese momento.
En una de sus declaraciones, dijo que a menudo, mientras Fan Man-yi estaba atada, los hombres jugaban videojuegos o miraban televisión, como si estuvieran en un círculo de amigos. La situación de la víctima era tan mala que Melody también dijo que parecía una muñeca rota. A menudo colocaban restos de comida en sus heridas y obligaban a Fan Man-yi a beber orina y comer heces. Al 15º día del secuestro, ya no podía moverse. Los hombres decidieron entonces colgarla para facilitar la continuación de la tortura. Después de un mes de tortura, Melody se despertó un día y se dio cuenta de que estaba muerta. Después de contárselo a los 3 hombres, aunque no sabían qué hacer con el cuerpo de la víctima, decidieron jugar videojuegos. Y fue entonces cuando Chan Man-lok tuvo la idea de desmembrar el cuerpo de la víctima, y en su mente esto dificultaría el reconocimiento de su cuerpo. Pero no se detuvieron ahí. Colocaron su cuerpo en una bañera para poder cortar todas las extremidades, y luego cocinaron las extremidades de su cuerpo para evitar el olor. Melody también dijo en su declaración que Leung Shin-cho la llamó para ver la cabeza de Fan Man-yi en la olla, pero ella estaba muy asustada y dijo que no quería verla. Todo esto duró aproximadamente 10 horas y sintieron mucha hambre cuando terminaron. Y luego, simplemente, cocinaron pasta en el mismo lugar donde estaban cocinando partes de su cuerpo. Colocaron el cráneo dentro de un peluche gigante de Hello Kitty y guardaron los dientes y algunos huesos dentro de bolsas de plástico en el refrigerador. En ese momento, Melody comenzó a tener varios sueños y alucinaciones sobre la víctima, y fue por eso que acudió a la policía para contarlo todo. La policía cree que estos sueños fueron, en realidad, consecuencia del sentimiento de culpa que tenía por todo lo que vio y en lo que participó. Pero además, la niña también estaba bajo los efectos de las drogas, lo que no se puede descartar. Después de la confesión de Melody, la policía fue al apartamento y encontró todo. Los agentes de policía encontraron el ADN de los 3 hombres en cada rincón del apartamento. El caso pasó a un jurado popular. Los 3 responsables del crimen estaban siendo acusados por una niña de 13 años, pero negaron absolutamente todo. Incluso dijeron que debió haber muerto por una sobredosis, ya que consumía drogas. Durante el juicio por el caso Hello Kitty Murder, algunos testimonios destacaron por la brutalidad de los detalles revelados y la frialdad de los acusados. Los informes, tanto de los delincuentes como de la joven que denunció el crimen, ayudaron a reconstruir el horror de los hechos y dejaron al público aún más consternado. Ante el tribunal, la joven dio una declaración detallada sobre las torturas que presenció. Declaró que Fan era golpeada a diario y a menudo obligada a beber orina y comer heces de sus atacantes. También reveló que los hombres se reían mientras la torturaban, mostrando total insensibilidad y placer sádico al infligir dolor. Estos relatos fueron fundamentales para demostrar la extrema crueldad a la que fue sometido Fan. Chan Man-lok, el principal autor, no mostró ningún remordimiento durante el juicio. En su declaración, afirmó que no tenía intención de matar a Fan y que ella murió por casualidad. Su postura fría e indiferente conmocionó al público y reforzó la imagen de un criminal sádico, que veía a Fan solo como un objeto de venganza e intimidación. Leung Shin-cho, uno de los cómplices, confesó que participó activamente en la tortura, pero afirmó que solo seguía órdenes de Chan. Trató de minimizar su participación, diciendo que no quería que las cosas llegaran tan lejos y que no imaginaba que Fan moriría. Su declaración se consideró contradictoria, ya que estuvo presente durante todo el periodo de tortura. Los policías involucrados en la investigación informaron que quedaron conmocionados por el estado en el que encontraron el apartamento y los elementos utilizados en la tortura.
Uno de los investigadores describió el entorno como una escena de terror y dijo que la muñeca Hello Kitty, que contenía el cráneo de Phan, era un símbolo espantoso del crimen. Este aterrador detalle visual fue lo que le dio al caso una dimensión aún más inquietante. Los médicos forenses que examinaron los restos de Phan describieron detalladamente las lesiones sufridas por la víctima, explicando que fue imposible determinar exactamente qué causó su muerte debido al estado de descomposición y destrucción del cuerpo. Este detalle ayudó a la defensa de los acusados, ya que la ausencia de una causa exacta de la muerte imposibilitaba una acusación formal de asesinato. Otro cómplice, Leung Wai-lun, también intentó minimizar su responsabilidad. Dijo que Chan lo intimidó y que, aunque estuvo involucrado, no fue el principal responsable de la tortura. Este testimonio fue visto como un intento de evitar culpas, pero el juez consideró que estuvo directamente involucrado. Durante su testimonio, la joven denunciante lloró varias veces y parecía conmocionada. Describió lo marcada que estaba por la experiencia y cómo las visiones de Phan seguían atormentándola. Este testimonio conmovió al tribunal y se convirtió en una prueba indirecta del sufrimiento de Phan y de las consecuencias psicológicas para quienes presenciaron el crimen. Chan, en su declaración final, continuó afirmando que no era culpable de asesinato, solo de métodos de castigo excesivos. Insistió en que Phan no debería haber muerto y que lo sucedido fue un error, pero que no tenía intención de matarla. La falta de arrepentimiento genuino aumentó la ira entre el público y las autoridades. Al final del juicio, la sentencia sorprendió a muchos. Chan Man-lok y sus cómplices fueron declarados culpables de homicidio y tortura, pero no de homicidio intencionado. La decisión generó críticas y los testimonios pasaron a formar parte de uno de los juicios más comentados y recordados en la historia de Hong Kong, inspirando incluso adaptaciones cinematográficas y libros sobre el crimen. El trío fue condenado a cadena perpetua en diciembre de 2000 con posibilidad de libertad condicional tras 20 años de cumplir su condena. Después de la condena, hubo varios informes de casos sobrenaturales que involucraban a Phan Man-ji. El médico forense a cargo del caso dijo que en la sala se percibía olor a cuerpo en descomposición y que además hubo un momento en que las luces comenzaron a parpadear cuando dijeron el nombre de la víctima. Una mujer que desconocía el asesinato alquiló un apartamento en el mismo edificio que Phan Man-ji. Ella y una amiga le dijeron a la policía que siempre escuchaban llorar a una mujer, pero que no había nadie más en el apartamento. Leung Shin-cho, uno de los cómplices, obtuvo una reducción de su pena a 18 años en 2004 y fue puesto en libertad en 2014. Sin embargo, fue detenido nuevamente en 2022, condenado a otro año de prisión por abusar sexualmente de una niña de 10 años, demostrando que su reinserción a la sociedad fue desafiante y marcada por la reincidencia criminal. Chan Man-lok y Leung Wai-lun continúan cumpliendo sus condenas en prisiones de Hong Kong, donde permanecen hasta el día de hoy, ya que se les ha negado cualquier posibilidad de revisión de sus condenas. Además, el apartamento donde ocurrió el crimen fue demolido en 2012 y en 2016 se construyó un hotel en el lugar. Como muestra de respeto, el hotel exhibe imágenes de Buda para purificar el espacio y honrar a la víctima. El caso continúa impactando a la sociedad local, siendo recordado como un símbolo de las profundas fallas sociales y de seguridad que surgieron en ese momento, además de ser objeto de películas y debates en los medios. El hijo de Phan Man-ji es estudiante en Singapur, no recuerda nada de su madre pero lleva el collar que le regaló la policía.